Bueno, nos queríamos hacer este acto, certo que contábamos con varios problemas que se había sempre para facer actos, un e dos espacios, por eso temos que coller este espacio tan lúgubre que parece un tribunal franquista a veces, tan amplio, pero agradecer ao Instituto que nos lo preste. Nos esperamos ter outro espacio máis céntrico, pero sabedes que esta cidade cada vez hai menos espacios públicos onde realizar este tipo de actos. Sabedes que xa os partidos políticos estamos vetados para calqueira edificio institucional. Cando digo edificio institucional é calqueira edificio municipal, empezando polo auditorio, que estamos excluídos os partidos e os sindicatos que podemos empregar. E menos mal que quedan tradicións históricas como o Santa Irene de dar cobertura ou dar espacio ás forzas políticas, que tamén algo tenemos que decir. E digo algo que tenemos que decir porque a pesar de que este tipo de conferencias non soen ser, ou este tipo de actos non soen ser atractivos para a xente, ou se nos preguntaban a prensa, bueno, por que facedes un acto sobre esta lei? Que parece que esta lei pasou sen ningún tipo de pena ni gloria, e efectivamente pasou, porque cando un goberno está desmantelando toda a sanidade, cando un goberno está desmantelando toda a educación, cando un goberno está facendo políticas regresivas, que non se coñeceron en ningún país, para moita xente que se abordace ou que desaparezca 30 e pico anos de municipalismo, me parece unha cousa mínima. Non é unha cousa mínima, o que queremos plantexar é que Esquerra Unida está defendendo en todos os concellos, na propia Federación Española de Municipios de Provincia, incluso nos parlamentos autonómicos estatal, é quizáis darlle unha mordida importante á institución que sempre defendemos como a institución máis natural para facer as políticas de esquerdas, as forzas que nos decimos alternativas. Os concellos non son unha molestia institucional, os concellos non son un problema, como queren decirnos esta lei ou como quere decirnos o Partido Popular. Os concellos son o contrario, son a solución e son a parte importante ou a pata da que podemos ir saindo da crise. Fai 34 anos exactamente, o Partido Comunista de España afrontou por primeira vez unhas eleccións, o Partido Comunista naquele tempo, esa forza que logo confrontaría con outros este proxecto que Esquerda Unida, e os primeiros carteles electorales que se poñían nas plazas públicas e nas rúas de todo o país, pois era unha frase bastante ilustrativa, que lo de saca un cacique e mete un alcalde. Non era un tema secundario de sacar un cacique, non era un tema secundario o de entender que a política municipal herdada ao franquismo, que a política municipal que había naquele momento era unha política de regalías na que ti se tiñas acceso ao concelleiro de turno ou se tiñas acceso ao alcalde de turno, conseguías determinadas cousas e o mellor teu veciño que non tiñas acceso non as conseguía. Eso realmente empeza a aparecer con máis forza ou cada vez, eu creo que nunca desapareceu do todo os concellos, e agora temos unha lei que incluso vai a fomentar outro tipo de caciquismo que todos coñecedes, que son as diputacións. Esta lei que se vende públicamente ou que se vende socialmente como un raciocinio, como unha argumentación de que vamos a mellorar a calidade dos concellos, de que os concellos van a ser máis hostibles porque van a agrupar servizos, en realidade é a cercenación absoluta de formas de democracia que nos pensamos que non poden desaparecer nunha democracia actual. Unha delas, primeiro, e a máis básica, é que os concellos son parte importante do sostén social de moitos de nós. Pensade, por exemplo, en un concello como de Vigo, o 40% do gasto do Concello de Vigo son gastos que non lle corresponderían a eles como concello. Eu, cando miro ao alcalde, que digo, bueno, vou repartir 200 euros, cheques de 200 euros, o comercio de toda a cidade, polo mal que lle poden ofrecer as obras. Eso non é unha cousa que teña que dar un concello. Para iso hai unha Xunta de Galicia, unha Dirección Xeral de Turismo, unha Dirección Xeral de Comercio, que é quen realmente recibe impostos para facer ese servicio. Co cal, se pensamos que o Concello de Vigo, o concellos como Vigo, aporta unha parte importante de servicios e ao cambio non reciben tributación, non reciben recursos para facerlos, pois sabedes que os concellos a toda hora estaban moi desequilibrados. Esta lei, como veremos, o que está aprofundizando neste tipo de cousas, argumentando que desaparecen eses gastos impropios, o que se está facendo é cortando a posibilidade de que ante, por exemplo, un fenómeno de crise, pois un concello quera ter recursos para un comedor social, ou un concello para quera, o mellor, incluso crear empresa pública. Non digo que a empresa pública porque nós que defendemos que hai que recuperar empresas públicas como Aqualia, que hai que recuperar empresas públicas como Aqualia non, como quera ser algo, é dicir, como era antiguamente, hasta o ano 90, que Mavisa, que era unha empresa pública, o que decimos é que
esta lei tamén vai impedir que determinados servicios que ahora están privatizados, se un concello ten a capacidade ou a forza, quera volveros a remunicipalizar. Consagra a entrada do capital privado nos concellos e obliga moitas veces por esa vía de que un concello non ten que asumir ese servicio, pois que ao final se esa diputación, e todos sabemos que a diputación sempre escolle a gestión privada de determinados servicios municipais. Por iso para nós, neste marasmo de leis contra leis, neste marasmo absoluto de medidas do goberno, pensamos que esta lei non debería de pasar de soslayo, non debería de pasar silenciada. É unha lei tan perigosa como pode ser unha lei sanitaria, como pode ser unha lei educativa, como pode ser unha lei de recorte de dereitos sociais. É unha lei que acaba co municipalismo, que ao fin e ao cabo é o serme da esquerda. Esta semana coñecíase a débeda municipal, por menos. É curioso que cando se sacan leis, se sacan tamén datos económicos, parece ser que para avalar determinado estado de opinión. E a ciudadanía, outro día, estaba nun programa de televisión, e a muchos ciudadanos se escandalizaba de que os concellos debían 30.000 millóns de euros. Claro, de que o que non se poñía era o que debían as diputacións, o que debía o goberno central, o que debían os gobernos autonómicos. A débeda deste país, a aportación da débeda dos concellos é moi baixa. Pois se que enriba de todo, cando se argumenta que 30.000 millóns de euros é moito, non sempre decimos, home, se 7.000 pertencen só a unha cidade como a cidade de Madrid, ou se pensamos que o goberno español gasta no proxecto do Eurofighter, ese avión que logo ven aquí, o festival aéreo, todo Dios vai a aplaudir como auténticos catetos, ese proxecto costa 10.000 millóns de euros ao erario público, ou a participación española nun proxecto militar. Se poñemos esa comparativa con que os concellos que están dando moitos servicios, que están generando emprego, que están sendo capaces de por lo menos amortizar a crise, supoñen unha débeda de 30.000 millóns de euros, pois poñede en valor o que pode significar. Se temos en conta, xa para rematar, empezar xa con o noso compañeiro Alberto, que creo que ten unha posición bastante máis clara polo de hacer, pensade que todas as informacións que se den sobre os concellos están pensadas para que esta lei teña máis prédica social, porque o que vamos a asistir é seguramente un acoso moi grande, sobre todo a unha realidade social de intentar que os concellos desaparezcan, porque realmente é onde sabedes que casi todos os casos de corrupción que se coñecen se destapan nos concellos. Se destapan nos concellos. É máis fácil para unha forza política de oposición descubrir o que pasa no concello. É máis fácil acceder a como se deu unha licencia, como se concedeu un servicio público. Eso tamén está na idea de que desaparezcan os concellos, de que as diputacións teñan máis poder ou que as autonomías teñan máis poder sobre o municipalismo. Queríamos contar con alguén que viva esa realidade. Alberto Tirador, como sabedes, anunciábamos no acto, é alcalde de Illes, en Asturias, tamén é membro do Consello Territorial da Federación Española de Municipios e Provincias, esa federación que é vicepresidente tamén Abel Caballero, que parece moitas veces o que di Abel Caballero, cando chega aos plenarios da Federación Española de Municipios e Provincias, sufre unha serie de convulsións e o cerebro se lle nubla, porque a veces non coincido que está dicindo a Federación ou que está dicindo o alcalde. Foi durante moitos anos responsable de política municipal, se me trabuco en Izquierda Unida de Asturias, e o responsable de Izquierda Unida Federal para os pequenos concellos, para eses concellos que realmente son os máis agraviados con esta lei. Deixamos con él, e o que sí vamos a ser moi breves, porque nos interesa que as dúbidas ou as reflexións, pois un pouco participedes todos en este labor informativo. Gracias. Bueno, gracias. Se oye bien, ¿no? Digo que gracias, Rubén, y la verdad es que es un placer acompañaros hoy a todos y a todas aquí en este acto, en el que yo creo que más que profundizar o meternos de lleno en el propio desarrollo de la ley, creo que interesa que veamos las consecuencias de esta ley, ¿no? Esta ley, con ese nombre tan largo, ¿no?, de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, para nosotros a partir de ahora la ley antiayuntamientos. Es más corto el nombre y realmente refleja lo que se pretende hacer con esta ley. Digo también que seguramente no interesa quedarse puntualmente con lo que plantea, porque tengo la completa seguridad de que va a ser reformada en una parte importante, porque los planteamientos que está haciendo la propia Federación
la propia Federación Española de Municipios, que preside el Partido Popular, que tiene una amplia mayoría, presidida por el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y lo que tengo esa completa seguridad es de que va a aceptar esas propuestas de la FED que corrigen o suavizan algunas de las cuestiones que plantea este anteproyecto de ley, pero que en aquellas cuestiones que son las más graves, en las que más van a perjudicarnos, esas van a tratar de dejarlas, ¿no? De no tocarlas, de dar esa sensación de lavar la cara del anteproyecto, pero lo trascendente, lo más importante es lo que va a quedar. Sabemos, y digo un poco por la experiencia de lo que supuso este anteproyecto, todos recordamos que empezó con, primero, mensajes que aparecían. Nos acordamos de la desaparición de los ayuntamientos. Digamos que ese fue el primer debate que surge cuando aparecían borradores y borradores y borradores que además la mayor parte de ellos no trascendían, ¿no? Se quedaban por ahí, en algún periódico tenía la posibilidad de verlos, de conocerlos. El siguiente fue el recorte de los concejales, la desaparición de un número importante de concejales. Recordamos que todas estas medidas, evidentemente, lo que planteaban, y es lo de siempre, ¿no? Es decir, amenazan con dar un golpe más grande y luego dar uno más suave para que parezca que no es un golpe, ¿no? Yo creo que la idea esa la tenían muy clara. Bueno, por fin aparece el último de los borradores, que es con el que nos encontramos, y como os decía, va a tener bastante reparo por parte de la Federación Española de Municipios, que ya presentó lo que significa su postura de cara a ese anteproyecto, pero que, como os decía, no va a incidir en los temas importantes, ¿no? En los temas más transversales. Lo decía Rubén, es un golpe claro y frontal al municipalismo. Nosotros, además, que nos caracterizamos precisamente por ser una fuerza municipalista y por tener precisamente, o dar a entender que son estas las administraciones más próximas al ciudadano, las que están más cercanas, las que tienen esa mayor capacidad, ¿no? de atender esas demandas de los ciudadanos, pues es precisamente la que sufre, ¿no? La que va a sufrir estos graves recortes. ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto está lo que el Partido Popular está haciendo, que es privatizar y privatizar. Pero claro, ya no quedan empresas que privatizar, queda ya un poco. Bueno, pues el siguiente paso está en los ayuntamientos, en los servicios que prestan los ayuntamientos. De todo el mensaje, es un mensaje realmente muy economicista lo que plantea el anteproyecto, y bajo esa mentira del ahorro, lo que se plantea precisamente es buscar esos nichos de mercado que tienen o que ellos entienden que pueden dar los servicios que prestan las administraciones locales y abrir esa posibilidad. Y además se ve muy claro en determinadas cuestiones. Plantean y hablan de algo que nadie sabe lo que es. Es decir, todo gira en torno a los estándares de calidad. Es decir, los estándares de calidad son aquellos requisitos que en teoría tienen que cumplir los ayuntamientos para decidir si prestan los servicios o no prestan los servicios. Pero nadie sabe con qué criterios se van a fijar esos estándares de calidad, ni tampoco cómo se van a valorar esos servicios, porque evidentemente no es lo mismo prestarlos en una ciudad que en un espacio rural. Es siempre mucho más costoso prestar los servicios en lugares que están dispersos, con una población más pequeña que en una calle de una ciudad. Y eso tiene una lectura clara. Si queremos abaratar la prestación de los servicios, pues la más sencilla es no prestar los servicios. Si no se prestan los servicios, se ahorra dinero. Pero aquí es cuando entra en juego otro elemento importante, que es decir, bueno, que los ayuntamientos pequeños no presten esos servicios, que no lleguen a esos niveles de calidad y que además económicamente vamos a decir que no son rentables, y que sean las diputaciones las que presten esos servicios. Cuando el debate que se estaba planteando, o el debate social, es que las diputaciones eran esa parte de la administración local que sobraba, que todos entendíamos que había que extinguir, pues es la que se refuerza, ¿no? La que recoge ese poder. ¿Y qué puede estar detrás de esa intención? Pues precisamente el que sean capaces de privatizar esos servicios con una mayor capacidad
porque en pequeños núcleos, en núcleos rurales, en pequeños municipios, pues sería muy difícil. Evidentemente no sería rentable ni para las empresas, pero imaginemos que ese gran paquete lo tienen las diputaciones y ahí es donde podría entrar en juego esa privatización, sobre todo de cara a las grandes empresas, ¿no? Que el marco territorial donde se prestaran esos servicios fuera mucho mayor que el ámbito en el que se podían desarrollar en los pequeños concejos. Yo creo que ese es un elemento importantísimo, ¿no? Y que de alguna manera tiene que darnos a entender el porqué de esta medida. Porque todo lo que encierra son mentiras. Es decir, en ningún modo se plantea la cuestión de que hay que ahorrar dinero. El primer mensaje aquel que decían de los concejales, dice, no, es que hay que ahorrar, hay que eliminar concejales porque ahorramos dinero. Todos sabemos que el 80% o más del 80% de los concejales de este país no reciben ningún tipo de retribución. Al contrario, ¿no? Es gente que normalmente se esfuerza, trabaja y colabora para atender a los vecinos de sus concejos y en ningún modo son una carga económica. Pero bueno, era un mensaje que además son mensajes que calan, ¿no? Calan muy fácilmente en la ciudadanía. Hay que quitar políticos, sobran políticos y bueno, costaba, yo creo, el tratar de convencer de lo contrario, porque lo contrario necesita una explicación que tampoco tenemos normalmente nosotros los medios de comunicación a nuestro alcance para hacerlo así, ¿no? Nos cuesta el explicarlo. Y además, en este caso, los ciudadanos captan muy rápidamente ese otro mensaje, el mensaje fácil, ¿no? El mensaje de que gran parte de los problemas que está atravesando el país es por culpa de los políticos. Y evidentemente, claro que es por culpa de algunos políticos, pero de las políticas que desarrollan, no de los políticos en sí. Los culpables son las políticas. Bien, en el caso de los ayuntamientos, el planteamiento general que ellos quieren llevar a cabo, pues sobre todo en los pequeños municipios, es su desaparición. Bueno, ahora ya no se plantea lo que inicialmente aparecía en los primeros borradores de la desaparición, pero sí va a ser por la vía de los hechos. Es decir, va a ser eliminar las competencias. Además, fijaros qué cosa más grave. Es decir, cuando hablamos de eliminar las competencias, las competencias son de la propia administración local. Aquí se cuestiona incluso la mayoría de edad del ayuntamiento. Porque otra cosa sería que se acordase que esas competencias que el ayuntamiento no puede dar a otros porque son suyas, son propias, pero que sí pudieran pues, agruparse con otros concejos, con lo que bueno, vienen a ser las mancomunidades o incluso como desarrollan en otras partes del territorio, en Cataluña, pues la agrupación de municipios en sí, ¿no? Para participar y para prestar esos servicios, pero la competencia siempre es de la administración. Y en este caso lo que plantean es que pierdan las competencias, es decir, que esas competencias pasen a depender de las diputaciones, en el caso de las comunidades autónomas que tienen varias provincias, o en las uniprovinciales, como es el caso de Asturias, pues de la parte de la consejería que asumió el papel de las diputaciones dentro de la comunidad. Entonces, digo, cuando analizamos esa situación, es decir, es ya la pérdida de competencias. Eso, de los de 5.000 habitantes para abajo, queda muy claro en la ley. Es decir, perderían la capacidad de actuación. Los de menos de 20.000 estarían en una situación mejor, pero fijaros que se incide contra los más pequeños, los medianos, y quedan un poco más libres los mayores. Es decir, cuando la realidad, y además ayer se publicaban los datos de la realidad económica de los municipios, y precisamente son los grandes municipios los que tienen realmente esos graves problemas económicos, no los pequeños. Los pequeños normalmente son los que evidentemente no tienen casi ni capacidad para endeudarse, pero bueno, siguen prestando los servicios, siguen realizando y atendiendo las demandas de los vecinos y de las vecinas, pero ahí es donde ellos inciden, ¿no? Precisamente porque son los más débiles. Los mayores municipios, seguramente ellos piensan en este caso que van a ser los que menos van a sufrir las consecuencias. Pero hay una realidad que enclava el propio anteproyecto, que es que todas las empresas públicas, las empresas municipales, no podrían entrar en competencia
con las empresas privadas. Es decir, ahí inciden directamente en que habría que dejar que fuera la iniciativa privada la que desarrollara esas actividades, no las empresas públicas. Por eso digo que el mensaje siempre incide en esos argumentos, ¿no? Lo que al final del camino vemos con la ley es que lo que se trata precisamente es de privatizar y, en algunos de los casos, dejar de prestar los servicios. Hay dos documentos que tengo aquí encima de la mesa que, bueno, le pasaré a Rubén, y sería importante, bueno, yo no sé si los tenéis, os los envío por mail, porque uno es el valor de la proximidad, que está hecho por la Asociación de Directores Gerentes de Servicios Sociales, y otro, el trabajo social ante la reforma de la administración local, que es el Consejo General del Trabajo Social, en los que hacen un estudio profundo de lo que es la reforma y que dejan muy claro lo que va a suponer para los ciudadanos la aplicación si se lleva a cabo de esta nueva ley. Porque no solo veríamos en que se privaticen determinados servicios, sino que algunos de ellos dejarían de prestarse o disminuiría mucho la calidad. Y aquí, sobre todo, estamos en temas que además hoy en día son tan necesarios como los temas de bienestar social, de educación, de sanidad, ¿no? Donde plantean unas líneas muy claras de que los ayuntamientos tienen que dejar de prestar esos servicios, que tienen que prestarlos a las comunidades autónomas, porque son los titulares de esa competencia, pero traería consigo unas medidas de que, precisamente lo que decía antes, de por la proximidad de los ayuntamientos a los vecinos, y suele darse una respuesta relativamente rápida a los problemas, aquí, al alejarlos del ciudadano, lo que está claro es que perderíamos sobre todo la calidad de esos servicios. Pero, fijaros, cuando el Gobierno plantea esta ley y reúne en primera instancia a las comunidades autónomas para plantearles que ellos tienen que asumir las competencias de educación, bienestar y sanidad, y además en un periodo relativamente corto, las comunidades autónomas se plantan y le dicen que no, que de ningún modo, que ellos no tienen la capacidad económica en este momento de llevarlas a cabo. Bueno, pues plantean encima de la mesa la solución de que, bueno, que entonces los ayuntamientos paguen a las comunidades autónomas por la prestación de esos servicios. Bueno, eso ya es la locura. En Madrid se está haciendo en educación. Llegaron a un acuerdo ayuntamientos y comunidad autónoma para que asumieran la parte que llevaban los ayuntamientos de educación, pero al final estás pagando servicios. Para eso, ¿para qué lo modificas? Déjalo como está. No tiene mucho sentido. Y además, los ayuntamientos en este momento tampoco podemos plantear estas cuestiones. Sabéis que la práctica totalidad de los ayuntamientos de este país están intervenidos o estamos intervenidos. Tenemos que estar dando cuentas permanentemente. Entonces, es imposible el que, con la capacidad económica que tienen ahora los ayuntamientos, tuviéramos, ¿no?, que aportar más dinero para la prestación de los servicios que ahora estamos realizando. De ahí que la locura, de verdad, de lo que están planteando en esta ley es algo que no tiene mucho sentido y que nos va a llevar a una difícil situación en los ayuntamientos. Y además, en este momento dramático en el que las administraciones locales nos estamos viendo. Veremos, y además yo creo que lo veremos, por desgracia, en un corto espacio de tiempo, el que algunos ayuntamientos van a tener que empezar a plantear ERES o de algún modo van a tener que ver, porque no van a ser capaces de pagar los salarios de los empleados municipales. Porque la deuda que tienen que soportar y además el ajuste presupuestario que hicieron, al día siguiente, a los pocos días de haber hecho el ajuste presupuestario, es cuando se modifica el IVA, con lo que supone que ya esas cuentas que están presentadas y aprobadas no van a cumplir. Al final es imposible. Se hicieron con unos criterios que luego se modificaron y nos va a dejar en una muy difícil situación. Pero luego, cuando hablamos además, lo decía Rubén, lo comentaba, de la deuda de los ayuntamientos, en cuanto a que parece en este caso que son los culpables de la crisis y de la situación que estamos viviendo,
vemos que es irreal, ya que de la deuda que tiene este país, en torno al 65% del Producto Interior Bruto depende de la Administración Central, y el 13% de las comunidades autónomas, y entre el 4 y el 5% de los ayuntamientos. Quiere decir que los ayuntamientos son los que menos deuda tienen. Y además, fijaros, os voy a dar un dato, ya que los municipios pequeños son los castigados, ¿no?, los que más están sufriendo estas consecuencias. Pues mirad, de los 6.810 municipios menores de 5.000 habitantes que hay en todo el país, tienen una deuda en el conjunto de 1.600 millones. Bien, pues la deuda que tiene Madrid, que en su conjunto sería para menos habitantes de los que tienen esos 6.810, pues es superior en 4 veces a esa cifra. Estamos hablando de 6.700 millones. Quiere decir que de los ayuntamientos del país, el que tiene la mayor deuda es el Ayuntamiento de Madrid. Y los palos, evidentemente, como vemos, van hacia los pequeños municipios. Además, en cuanto a los argumentos que ellos plantean, sería interesante entrar en unas consideraciones que serían muy difíciles de aplicar. De ahí el sinsentido de algunas cuestiones, ¿no? Vemos que la puerta que permite, y aquí yo creo que el Partido Socialista no se puede salir de rositas de esta ley, ellos ahora están en una posición en contra, pero quien hace posible todo esto es la modificación del artículo 135 de la Constitución. Recordamos, yo creo que todos tenemos la batalla que dimos desde esta organización para no modificar ese artículo, pues ese artículo es la justificación para que todo esto se pueda llevar adelante. Yo creo que también tenemos que tener claro que aquí entra en un tema de discusión seguramente competencial, en el caso de algunos estatutos de autonomía, de Galicia en concreto, porque evidentemente no podría reformarse la administración local sin tener que modificar los propios estatutos de autonomía, y en Andalucía, en Galicia, en Cataluña, pues ya se hizo esa reforma en la que las administraciones locales tienen ya otro trato con respecto a los estatutos de autonomía, ¿no? Sería muy difícil de modificar, y habría que, yo creo que en este caso lo que estaría muy claro es que, bueno, cualquier reclamación que se hiciera en el Constitucional estaría ganada. La legislación del Estado en materia de régimen local, está claro que la competencia autonómica en ese campo no se puede perder. Entonces tendrían que también las comunidades autónomas hacer esa variación. Por ello parece difícil, ¿no?, el que al menos en el planteamiento que se está haciendo ahora la ley, pues saliera adelante, repito, porque entraría en este caso en una serie de enfrentamientos grandes con respecto a algunas comunidades autónomas. En algunas además que lo desarrollaron con mucha más profundidad, como puede ser el caso de Andalucía o Cataluña. Bueno, todas estas cuestiones yo creo que nos llevan a una situación de un anteproyecto de ley en el que, como os decía, por los planteamientos que plantea la Federación Española de Municipios, va a tener grandes cambios, pero hay un elemento importante que es el elemento de los servicios, de la prestación de los servicios, de esos estándares de calidad que la FED no plantea su modificación. Seguramente en algunas cuestiones de lo que os comentaba de los pequeños municipios, bueno, se va a cambiar en el articulado, pero la gravedad y lo que más debe preocuparnos es precisamente ese intento, ¿no?, de privatizar los servicios y en algún caso perderlos. Ahí realmente los planteamientos que hace la Federación Española de Municipios lo pasa de lado, y yo creo que va a hacerle ese juego al gobierno. Bueno, son los mismos, y yo creo que por desgracia la situación de este país, con unas mayorías aplastantes del Partido Popular, nos deja prácticamente con muy poca capacidad de intervenir. Y yo, y digo, eso es una opinión personal, pienso también que vamos a tener muy poca capacidad de movilizar al ciudadano, porque el ciudadano verá el problema de lo que signifique la aplicación de esta ley cuando lo sufra. Normalmente cuando se llegan a esas situaciones es siempre tarde, ¿no? Yo creo que desde esta fuerza política vamos a tratar evidentemente, de
con la fuerza que podamos desempeñar tanto en las administraciones locales, en el Senado, en el Congreso de Diputados, pero siendo conscientes de que la realidad política del país, pues bueno, nos limita mucho esa capacidad de